Hemos visto cómo se formaron los primeros grupos que habitaron esta región, que con el paso de los siglos dieron vida a la cultura maya, construyendo grandes edificios y dando vida a los grandes gobernantes que iniciaron una competencia entre ciudades para demostrar al mismo tiempo el gran poderío que representaban. Para la organización urbana y estructural, disponían de especialistas. La arquitectura representaba la cosmovisión maya. Los escribanos, o como los arquitectos, ¿no?, que llegaban a un espacio, a un lugar, y planeaban, por ejemplo, aspectos como la ubicación de las pirámides, la ubicación de los centros cívicos ceremoniales, de los centros administrativos, y también del aprovechamiento del agua y los recursos que tenían a su disposición. Otra maravilla interesante es entender de que a los 300 años antes de Cristo empezaron a formar el patrón triádico, donde había 3 pirámides en la cumbre, no 1. Las 3 piedras se encuentran en el fogón celestial en la constelación Orión, en la nebulosa M42, considerada por los mayas como el fuego de la creación, el lugar de origen, y resulta aún más sorprendente que la nebulosa M42 corresponde a una nebulosa de formación estelar, es decir, es una zona donde se forman estrellas. Tenemos la idea, la hipótesis de que el grupo triádico en todas las pirámides preclásicas representa simbólicamente la creación. Tiene que ver con el poder y la organización social que tenga una comunidad. Una comunidad pequeña no va a ser capaz de hacer una obra muy, muy grande. Tiene que ver con el simbolismo, tiene que ver más con cuestiones cosmogónicas. En algunos casos tiene que ver también con los egos mismos de los gobernantes, ¿no? Alguien quiere tener una pirámide más grande que su sucesor, o la va a poner en juego con la de su sucesor para hacer una composición arquitectónica en conjunto. Aparte de que el formativo para muchos de nosotros tal vez es un momento de apogeo, porque ninguna otra ciudad vuelve a alcanzar el tamaño y la monumentalidad que alcanzan en aquella época, ¿sí? Tal vez los otros periodos son estéticamente más bonitos, si los quieren calificar así, o son más glamorosos, o a la gente le gustan más porque es lo que más conoce, pero la calidad y la monumentalidad del formativo es impresionante. Quizás se conoce más del periodo clásico dentro de los sitios arqueológicos, del 300 al 900 después de Cristo. Sin embargo, la antigua ciudad de la Cuenca del Mirador, en el norte de Petén, figura como una de las ciudades más antiguas del mundo maya. Tenemos la formación de ciudades formando más o menos a 1000 a 1200 antes de Cristo, y están ya en un apogeo a más o menos de 300 años antes de Cristo. El Mirador es considerada la ciudad más grande del hemisferio. Ahí se encuentra la pirámide más grande en volumen del mundo. Aprovecharon sus recursos, creando grandes monumentos que les dio poder económico de fabricar las pirámides y construir palacios, templos, santuarios y residencias élites, además de crear un sistema de calzadas que logró un gran centro social. Porque ahí empezaron a entender procesos de gobiernos, entender procesos de logísticas, procesos logísticos, procesos políticos, dinámicas sociales y culturales que le dio el poder para hacer las maravillas. Holmul es otra ciudad tan antigua como el Mirador. Se tiene evidencia de habitantes en esa región desde el año 1500 o 1400 a.C., mucho antes de que se construyeran los edificios de piedra o de estuco. Para esa época es un asentamiento muy liviano, digamos, de cazadores y agricultores así en escala pequeña. Seguramente les gustó esta área porque es un área de pantanos, es un área de humedales. Años más tarde iniciaron con cerámicas y arquitectura. Empieza la cerámica en el año 1000 y en lo que es un siglo o dos
empiezan las estructuras monumentales, las plazas y los edificios astronómicos. Y yo creo que esos 2 siglos es la época en que se desarrolla la civilización, del 1000 al 800 a.C. Algo en común en las ciudades mayas era su traslado de poder como en Jolmul. Pensamos que siempre fue sede de un solo reino. Su primera capital fue Sival, y cuando Sival se abandonó alrededor del año 200 después de Cristo, la sede de la dinastía se pasó a Jolmul. Ciudades como Uaxactún tuvieron 2 asentamientos principales, cada uno con diferentes elementos. El primero el grupo H y E. Estos son los asentamientos más tempranos. Luego se trasladan a una meseta más alta, que es el grupo A y B. Estos asentamientos dejan de tener los mismos elementos. En el primero se conforma de un triádico y un complejo tipo E, formados por una pirámide radial de 4 escalinatas y una plataforma frente de ella, en algunos casos con 3 templos. En el caso de este primer asentamiento tenemos también el juego de pelota, nuestros triádicos, el grupo tipo E, mientras que en el otro solo tenemos un triádico. Ya estamos hablando de algunos cientos de años después de las primeras construcciones y donde ya no se necesita hacer un grupo E porque este otro sigue en utilización, mientras que el grupo H decae. Entonces, como ves, todo tiene que ir viendo con cuándo ocurren las cosas. En algún momento ya no era tan importante tener un grupo tipo E nuevo, se siguió utilizando el tradicional porque ese era el que estaba cargado de importancia semántica, ¿no? Religiosa. Pero sí guardan siempre elementos comunes que los vemos en la mayoría de las ciudades cuando estas ciudades ya llegan a tener un nivel alto, digamos, social. Las ciudades con el tiempo también modificaban sus estructuras, sin perder los lazos de herencia en el plano ritual, en los edificios públicos y residenciales. Yo en mi casa entierro los huesos de mis antepasados y eso me liga a la tierra donde estoy. Entonces cualquiera que venga me puede decir, bueno, ¿y por qué dices que es tu tierra? Bueno, acá están todos mis abuelos, ¿no? Entonces hay un tema de permanencia en ese lugar y lo mismo pasa con las pirámides. Hay muchas pirámides donde tenemos un entierro y luego tenemos la cobertura por otra pirámide y luego otros entierros para seguir esa continuidad por estar atado a esa geografía sagrada que es muy importante dentro de los conceptos arquitectónicos prehispánicos. Los expertos a la hora de realizar las investigaciones sobre las ciudades no piensan en la estructura como una unidad. Investigan los distintos significados que han ido adquiriendo a través del tiempo. Por ejemplo, la escuela americana le llama arqueología poética para darle más humanización al estudio académico que realizan los arqueólogos. Vamos a una pausa y regresaremos con la última parte de este programa A Fondo.